¿y cómo es que entran? ¿Cómo es que entran? O los guardias lo dejan entrar, los oficiales de migración lo dejan entrar, pero vamos a estar claros. Entonces están en contubernio tanto el ejército todo el mundo. Como migración. Todo el mundo, pero no hemos aplicado de manera correcta nuestra ley migratoria. Yo tengo un amigo que tiene una construcción que él en la nómina tiene 15,000 pesos para cada haitiano que se lo quitan de la obra. Entonces pienso que el país debe hacer una gran mesa de trabajo donde estén los partidos políticos, estén los sectores más importantes y enfocar de manera distinta este tema y ver qué salida se le puede dar. Lo de Hipólito siempre es un invento, se salta con cosas y dice cualquier cosa. Como anticipamos en nuestro bloque anterior, tenemos aquí a nuestro invitado, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Está con nosotros el ingeniero César Fernández, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, César. Y para que no me llame la atención, mi querida madre, Fernández Florencio. Sí, claro. La Magda se pone guapa, si no mencionamos César FF. César FF, como me dice Rafael Paz, Coffee, CAF. Oh. Bueno, quiero agradecer, ¿verdad?, la invitación siempre a su mundo, que ya es una tradición que tenemos por aquí, compartiendo con ustedes y sobre todo ahora en esta, podríamos decir, en esta nueva etapa del espacio, donde se integra un gran amigo, el comunicador, el Graimer Méndez, que de verdad lo felicito y le exhorto, le deseo todo lo mejor. Y aprovechar este inicio de la conversación antes que ustedes cojan los fusiles y me lleven al paredón, de solidarizarme con mi querido amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alfredo Pacheco. Ayer él mismo informó sobre un tema de salud que tuvo y que fue intervenido exitosamente en el Centro Médico Homs, el de Santiago. Así que, Alfredo, que te mejores, que estés bien y que te puedas integrar poco a poco a los trabajos. Cógelo suave, no te lleves de la velocidad de la política, porque la salud está primero. Así que un fuerte abrazo para ti. Así es. Ayer le fue variada la medida de coerción a Jochi Gómez, a Hugo Veras y al señor Pedro Dionisio Padovani. Los involucra los principales imputados en la operación Camaleón, que investiga el Ministerio Público, todo por el escándalo con un contrato por más de 1.300 millones de pesos en el Intran. Hubo una reacción muy ríspida, muy iracunda de parte de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que cuestionan que el Ministerio Público y que ciertos jueces están siendo selectivos en la aplicación de las medidas de coerción, porque, por ejemplo, mientras a gente del PLD le mantuvieron medidas de coerción consistente en prisión preventiva por mucho tiempo, a estos tres del caso Camaleón le variaron la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica e impedimento de salida. Mira, particularmente yo, César Fernández, desde que iniciaron todos los casos de corrupción, estamos hablando del 17, el 18, por ahí, con los casos de Odebrecht, la República Dominicana siempre ha mantenido la misma posición. Entiendo que hay 9 medidas de coerción, la más extrema es la prisión preventiva, que nunca debe llegarse a esa, a menos que, evidentemente, hayan las pruebas suficientes que le indiquen a los jueces que la están viendo que es necesario impedirle la libertad a esa persona. Lo dije en el caso de Odebrecht y no entiendo por qué el PLD dice eso, porque en el caso de Odebrecht nadie duró más de 90 días. Se le fijó 18 años y medio, pero salieron a los 90 días y los últimos 2 que salieron a los 120 días. Es decir, que también fueron variadas en beneficio de los imputados. En esta nueva etapa de persecución al delito administrativo del Estado, que es la de la actual Procuraduría General de la República, ha habido una fiesta de sentencias adelantadas. Es decir, todo el mundo es culpable, usted tiene 18 meses en la costilla, como decimos los dominicanos, y entonces después se averigua. Si usted es inocente, usted ya tiene 1 año y 6 meses preso, tuvo 1 año y 6 meses preso, lo que es una barbaridad. Nuestra posición
en el partido es que siempre se respete el debido proceso en cada caso. Si usted tiene capacidad de influir en el proceso, entonces tiene que estar aislado. Ahora, si usted no tiene esa capacidad, estamos hablando del caso del Intran, que tiene 1 año y algo ya que salió el señor Hugo Veras de ahí. Bueno, ya los jueces han decidido que lo haga desde su casa, inclusive ni siquiera tiene prisión domiciliaria, pero yo lo que pienso más que nada, por la salud del Estado Dominicano y por toda esta lucha que hay de la transparencia, de la independencia del Ministerio Público, etcétera, que los casos que se presenten sean contundentes, sean veraces y tengan las pruebas suficientes para culpar o para liberar a una persona, porque si no, mire el caso de Odebrecht. Hay sobornados sin soborno o sobornos sin sobornado. Al final no hay nada. Pero era otro ministerio público, porque el caso de Odebrecht fue manejado de manera antojadiza por Jean Alain. Estaba ahí. Ella tenía una oficina ahí en la Procuraduría. Pero quien lo manejó fue Jean Alain. Bueno, pero estaba ahí. Entonces, o sea, el Ministerio Público es el mismo. Desde el 2010, señores, aquí el Ministerio Público es de carrera. Aquí hay un consejo superior del Ministerio Público. ¿Y hay independencia en ese Ministerio Público? Es que la independencia lo tiene la gente. Si usted es serio, usted es serio. Si usted es bandido, usted es bandido. Pero No importa quién lo ponga, cómo lo pongan. Pero ¿cómo evalúas está en la tú, César? persona. Por ejemplo, yo te digo un caso. ¿Cómo tú evalúas ahora mismo este ministerio? Yo evalúo a un político en una posición, como el caso de don Milton Rey Guevara. Tuvo la capacidad de quitarse el traje de político, fue senador por la provincia de Samaná por el PRD, fue miembro del comité ejecutivo del PRD, pero en el momento que le tocó servirle al país, desde una posición donde el país entendía que él tenía la capacidad, lo hizo magníficamente. Radamés Jiménez Peña era director de Asuntos Jurídicos del PLD, pero cuando le tocó ser Procurador General de la República, se puso primero en ¿cómo se llama esto? En recesión en el partido y ejerció sus funciones. No hay ninguna queja, todo lo contrario. Y Henry Molina ha hecho lo mismo. Y Henry lo ha hecho también. Entonces, es decir, que el hábito no hace el monje. O sea, usted tiene que tener las condiciones morales, éticas, la capacidad profesional para ejercer un puesto. Entonces, eso es lo que va a determinar si usted es independiente o no. Hasta dónde usted puede ejercer los límites del poder. No, César, pero el presidente Luis Abinader ha dicho que hay una justicia independiente. Entonces, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, yo no entiendo cómo él puede decir, y lo dijo durante sus primeros 4 años, que uno de los logros de su gobierno era que la justicia era independiente. Entonces no es un logro de su gobierno. Es un logro de las reglas de juego de la justicia, que son la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Y eso fue creado en el 2010 por Leonel Fernández. No fue creado por Luis Abinader. Luis Abinader no ha hecho nada en ninguna materia en este país. Nada. Hemos tenido 4 años de retroceso con este gobierno. Porque usted modificó la Constitución, ¿para qué? Para decir que usted es un paladín, que usted no iba. No, presidente Abinader, usted no iba. Con esa Constitución, con el trapo que usted hizo, no iba para ningún lado. Porque la Constitución lo decía, el artículo 124 establecía claramente 2 periodos y nunca más. Para usted ir, usted tenía que modificarlo. Que usted lo movió al 268 para que entre en la categoría de pétreo. Yo le hago una pregunta a ustedes 3. A ver si me la pueden contestar. ¿Qué es pétreo? Pétreo es la dificultad. ¿Un artículo pétreo qué es? La dificultad para la modificación. Ninguna dificultad. Usted tiene mayoría calificada en 4 años y lo voy a cambiar. Y los llamados candados también. Entonces, lo pétreo existe cuando un país tiene la madurez democrática y la madurez institucional para decir, esto no se toca, no se toca. Y eso va a depender de los mandatarios que subsigan en el futuro. No depende de que yo soy el paladín de la justicia y le puse candado. Usted no puso nada, Abinader. Usted no hizo nada. Pero lo primero que usted hizo fue que violó la propia Constitución. Esa Constitución del 2010 decía cómo ella misma modificarse. ¿Cómo se modificaba? Cuando usted tocaba un artículo de derechos fundamentales con un referéndum, y usted lo que hizo fue que puso un transitorio, un bypass para no cumplir con la ley. Entonces, no hizo ningún aporte. Ustedes recuerdan, ustedes que somos más o menos contemporáneos, cuando aquí se hablaba de una reforma constitucional, este país se paraba. Sí, sí, correcto. El país estaba atento porque estamos hablando de cambiar la forma del pacto social que tenemos como país. Es decir, estamos cambiando nuestro acuerdo general de nación,
nuestra ley de leyes. Todo el mundo estaba atento, hasta a los más jóvenes, los que más nos interesa. Espérate, aquí van a modificar la Constitución. Esto me puede afectar de una forma o de otra. Eso pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque fue un soberano disparate lo que hicieron. César. Un soberano disparate. No le hicieron un aporte. Ahora que él quiere, en su supuesto legado, decir que él hizo la Constitución más moderna del país. La Constitución más moderna la hizo Leonel Fernández, que tocó los 277 artículos, que conversó con la prensa, con los medios de comunicación, con las iglesias, con las escuelas, con los clubes, con los sectores sociales, con los empresarios, durante 2 años. Vinieron especialistas de fuera, especialistas dominicanos, todo el mundo colaboró en esa moderna Constitución, que todavía, señores, todavía hemos sido tan irresponsables, los gobiernos que han pasado después de que el presidente Fernández salió del poder, que hay todavía unas 70 leyes pendientes para adecuar a esa Constitución. Y no se ha logrado. Entonces no se han preocupado, oye, no han tenido la capacidad de decir, pero ven acá, vamos a cerrar este ciclo. Para hablar de una nueva Constitución, vamos a cerrar el ciclo de la vieja, porque probablemente esas leyes que están ahí van a resarcir las necesidades que tiene la población ahora. Pero no piensan en eso, lo que es el que yo quiero hacer, el que yo hice, yo no puedo hacer lo del otro. No hago el metro porque lo hizo Leonel, tengo que hacer un columpio volador que se llama teleférico. No hago el metro, tengo que hacer un monorriel porque esto es el sello mío. Hermano, sea maduro. El presidente ahora está eliminando instituciones. Ayer el otro decreto se eliminó esa es 3 esa es la mentira más grande de este país. ¿Por qué? Escucha, busquen la semanal. Dice el ministro de Hacienda, dice el presidente Abinader, vamos a congelar la nómina, dice el ministro de Hacienda. 5 minutos después el presidente dice, sí, la nómina se congelará a lo que tenemos en agosto de 2024. Ok, o sea, tú estás diciéndome que los 100,000 empleados más que tú le metiste al país en los últimos 4 años se quedan en la nómina. Entonces tú coges la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y la llevas al INVI. Pero los empleados se quedan, entonces ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está el ahorro? Porque tú no cancelaste a nadie del Estado. Tú fusionas instituciones, que lo que va a pasar es el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial o el Desarrollo Barrial que pasan al INVI, ahora dependen de un ministro. Antes tenían la autonomía de ejecutar planes, proyectos de manera independiente, sencillamente con la orden del presidente o con el plan de trabajo que hayan definido. Ahora tiene que parar el ministro. Eso va a haber más burocracia y va a haber menos cosas positivas para el pueblo. Entonces, es que no sabe, oye, este presidente Abinader llegó a un barco que iba derecho, pero lo ha puesto ahora a dar vuelta a lo loco, no sabe para dónde va. Entonces, el que no sabe para dónde va, nunca va a llegar a ningún sitio. Pero el presidente Abinader dice que este es el gobierno del cambio. El cambio, claro que sí, el cambio, 100,000 empleados nuevos, 26,000 pensiones solidarias, 100,000 millones de incremento de sueldo en 5 ministerios, 11,000 millones de pesos en publicidad, 6,000 millones de dólares en importación de alimentos, cuando eran 3,000, quiebra de productores de plátano, quiebra de productores de arroz, quiebra de productores de pollo, quiebra de productores de cerdo. Vayan a Licey al medio, ahí o a Moca, y pregunten por quiénes estaban produciendo pollo. Una familia que yo quiero muchísimo, la familia del general Nasir Tejada, productores de pollos históricos de Moca, cerraron. Entonces cerraron, se tuvieron que cerrar. Usted se opone. Entonces, ¿cuál es el cambio? Usted se opone al otorgamiento de las pensiones solidarias. Totalmente. Pero las pensiones solidarias son para personas de escasos recursos económicos que viven en lugares vulnerables. ¿Usted cree que si históricamente aquí se han dado 5,000, 3,000 en un periodo de 4 años, de repente se den 26,000 y todas se dieron previo a las elecciones? Vamos a analizarlas, a ver. Yo estoy de acuerdo que el que le necesite se le ayude, pero tampoco podemos tener un gobierno de parásitos. Los planes sociales porque hay que todo el mundo no puede vivir del gobierno aquí. Entonces, ¿cómo usted abordaría la desigualdad socioeconómica? ¿Cómo la fuerza del pueblo pudiera abordar la desigualdad socioeconómica del país? Nosotros tenemos un plan que se presentó. El presidente Leonel Fernández presentó 2024 propuestas. Por ejemplo, el caso de la reforma fiscal. Vamos a verlo. ¿Qué hizo el gobierno? Vámonos por los mangos bajitos. Vamos a coger a los más tontos, por no utilizar la otra palabra, y vamos a cobrarle más a ellos. ¿Qué buscaba el gobierno con la reforma fiscal? 1.5 del Producto Interno Bruto, 122,000 millones de pesos. Vámonos al sector eléctrico.
Año 2024, subsidio del sector eléctrico, 124 mil millones de pesos. Evidentemente, de golpe y porrazo no vas a poder reducir ese déficit del sector eléctrico, pero sí puedes llevarlo a un 70, a un 80% de eso. Ahí tienes unos 30 mil millones de pesos. ¿Pero por qué ese déficit se mantiene? Porque esta gente no invirtió un peso. Señores, las EDES no tienen contadores. No, ¿sabes lo que es que las EDES no tienen contadores? ¿Sabes cómo consiguen contadores? Van y te cortan la luz a ti y con ese contador van y se la ponen a otro. O sea, es una cosa insólita. Eso se llama el mayor nivel de incapacidad que ha tenido algún tipo de gobierno, lo tiene este gobierno. Entonces ahí tienes el déficit del tema eléctrico. Vámonos al ITEVIS. El costo del ITEVIS, de la elevación del ITEVIS, anda por los 40 mil millones de pesos. El ITEVIS, el impuesto sobre la renta anda por los 30 mil millones de pesos. El impuesto sobre la renta a empresas anda por los 35 mil millones de pesos. Si tú sumas no se ataca el sector empresarial aquí. ¿Tú sabes cuánto es la evasión? Ajá. La evasión de impuestos del término general de la República Dominicana, el 3% del PIB. Hay miedo a atacar a los empresarios porque los empresarios son los que más evaden. Yo no estoy en el gobierno para saber si hay miedo o no. Yo lo que estoy diciendo es que hay otros mecanismos para buscar mucho más que lo que andan buscando de la reforma fallida fiscal de este gobierno. ¿Por qué? Porque son tontos, no entienden y son incapaces. Entonces, en vez de ser eficientes, usted me preguntaba cómo podemos mejorar. El Banco Central tiene diferentes datos. Del 53 al 57% es informal en la República Dominicana. Sí. Meta a esa gente al sistema. El Banco de Reserva debería de estar metiendo a esa gente al sistema porque ha demostrado ser eficiente el Banco de Reserva. Y, por cierto, felicito a su presidente que ayer rindió un informe y bien, los datos que presentó muy bien. Pero deben enfocarse también en los más pobres. Yo estuve recientemente en una feria de la construcción en Medellín, Colombia, y me sorprendí. Señores, en la calle, en los mercados, el que yo le compraba una estampita de que yo quería traer de recuerdo, una carterita, qué sé yo, artesanal, tenía un verifón. En una casetica que el verifón costaba más que la casetica. Y eso se llama insertar al informal en el mercado formal. Entonces usted le cobra una cosa mínima, pero lo entra en la seguridad social. Ya no hay que darle pensión. Usted lo tiene ahí. Pero ¿por qué en el gobierno lo bancariza? ¿Por qué en el gobierno de Leonel Fernández no se llevó a cabo ese tipo de práctica entonces? Claro que sí. ¿Cuándo empezó Promipyme? ¿Cuál es el objetivo de Promipyme? El objetivo de Promipyme es a las pequeñas empresas bancarizarlas y entrarlas al sistema. Se ha desvirtuado. Y eso Promipyme se creó en el gobierno de Leonel Fernández. Ahora, lo han dejado del tamaño que nosotros lo dejamos. No han tenido la capacidad de expandirlo. ¿Por qué? Porque lo ponen para darle préstamo a compañeros. Entonces, así no. Ha habido un tema que ha generado muchísima inquietud en estos últimos días y es porque es un tema muy delicado, es un tema muy sensible en la República Dominicana, el tema vinculado a la política migratoria de la República Dominicana. Y sobre todo hablo de que ha habido inquietud por las declaraciones que ha ofrecido un expresidente de la República como el ingeniero Hipólito Mejía, que ha favorecido a los ciudadanos haitianos que están de manera indocumentada aquí en la República Dominicana y que están trabajando en la actividad agrícola, en la actividad en la construcción, lo que también había dicho el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que es una persona del estrecho círculo de Hipólito Mejía. Ellos dos están defendiendo que a esos ciudadanos haitianos que ellos tienen, sobre todo Limber Cruz, en sus fincas agrícolas productoras de plátano, les entreguen documentación, un carnet, por ejemplo, que le dé carácter de legalidad a su estancia en la República Dominicana. ¿Cómo evalúa usted esa declaración? Porque de alguna manera esa posición de Hipólito Mejía choca con la política migratoria, con las deportaciones masivas que está realizando el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué ocurre? Nuestra ley migratoria no ha sido aplicada en los últimos 10 años de manera correcta. O sea, las deportaciones, cada vez que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader, los 4 años pasados, cada vez que había necesidad de subir puntos en las encuestas, se iba a la frontera y utilizaba la frontera como un de capital político. Eso es lo que hizo Abinader con la frontera y con la migración. Entonces, recuérdense que en un momento estaban sacando mujeres embarazadas, que de hecho tengo entendido que organismos internacionales se quejaron de eso. Es un abuso, una barbaridad. No hemos aplicado de manera correcta nuestra ley migratoria. Y súbitamente no lo vamos a hacer. Es insostenible
repartir a 10,000 haitianos a la semana. Es insostenible. Eso no lo aguanta nadie. Y hay una mafia ahí. Si antes eran 15,000 pesos por entrar, ahora son 25. Porque al aumentar la demanda, el precio sube. Entonces, ¿qué yo pienso? Yo no estoy... Pero ¿y cómo es que entran? ¿Cómo es que entran? Los guardias lo dejan entrar, los oficiales de migración lo dejan entrar, pero vamos a estar claros. Entonces o sea, están en contubernio tanto el ejército todo el mundo. como migración. Todo el mundo, pero ajá. Yo te estoy diciendo, o sea, yo tengo un amigo que tiene una construcción que él en la nómina tiene 15,000 pesos para cada haitiano que se lo quitan de la obra. Entonces yo lo que pienso es que ante una nueva realidad del tema de la migración haitiana en los sectores productivos, como tú mencionaste, construcción, sector agrícola y el turismo, señores, vayan a Punta Cana para que vean cómo está el haitiano, ¿eh? Eso es increíble. Yo me sorprendí, yo fui a un torneo de golf en el este, no voy a decir en qué parte, y el caddy, o sea, la persona que te ayuda con los palos era haitiano, y yo, pero ven acá, y esta gente ya están aquí, haitianos. Entonces, pienso que el país debe hacer una gran mesa de trabajo, donde estén los partidos políticos, estén los sectores más importantes, y enfocar de manera distinta este tema, y ver qué salida se le puede dar. No sé, lo de Hipólito siempre es un invento, se salta con cosas y dice cualquier cosa. Yo pienso que esto es un tema serio, que sobre todo esos sectores productivos que utilizan esa mano de obra deben tener una participación, el Estado como tal, pero también proteger nuestro Estado. O sea, es como decía un amigo mío, tú tienes aquí 200,000 niños haitianos que están estudiando. ¿Cómo tú le vas a hablar de Duarte? Tú no le vas a hablar de Duarte a ellos, ni te van a querer que tú le hables de Duarte, ni sus padres van a querer que tú le hables de Duarte. Quieren otra cosa. Entonces yo pienso que hay que equilibrar, buscar una salida y que todo el mundo aporte y que todo el mundo se sacrifique. El Estado, los que se benefician de esa mano de obra, y todos los involucrados, y ellos que también que tengan la capacidad. Lamentablemente no hay Estado. Ahora acaba de colapsar la comunicación aérea con este tema del asalto al aeropuerto Toussaint-Louverture. Es decir, en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás en ese país, y nosotros tenemos que buscar nosotros sí nuestra propia salida y resolver nosotros nuestros problemas, pero todos juntos, no de manera unilateral. ¿Qué piensa en la fuerza del pueblo? Estados Unidos está en la víspera de iniciar una nueva gestión, un nuevo mandato del expresidente Donald Trump, que ha sido el vencedor abrumadoramente en las elecciones del 5 de noviembre pasado. Ya ha comenzado a ponerle caras a las principales posiciones en el gobierno y de hecho ya nombró un embajador en Israel, un tema que para el presidente Donald Trump es neurálgico, es vital. ¿Cómo nos iría a la República Dominicana en esta política exterior del nuevo gobierno del presidente Donald Trump, tomando en consideración de que en los 4 años de gobierno de Joe Biden, la República Dominicana no tuvo un embajador? Tuvimos un nominado primero que después fue rechazado por el Senado, y luego designaron a Carlos Irizarry, un ciudadano norteamericano de origen boricua, de origen puertorriqueño, que tampoco ha sido ratificado por el Senado. O sea, nos pasamos los 4 años de gobierno de Joe Biden sin un embajador en la República Dominicana, lo cual dice claramente la poca importancia en términos geopolíticos y económicos que ha tenido la República Dominicana para la administración de Joe Biden. ¿Cómo tú piensas que nos iría con Donald Trump? Bueno, lo primero que digo con respecto al cuatrenio pasado, que no tuvimos embajador, yo lo veo como un mensaje político. No tuvimos embajador, pero siempre hubo un encargado de negocios. Es decir, los negocios no se pararon. No. Las exportaciones a Estados Unidos no se pararon, ni las importaciones de allá hacia acá tampoco se pararon. Es decir, que la parte económica no se vio afectada. Ahora, el mensaje político sí estuvo claro. Y usted sabe que los yanquis cuando dan un mensaje, dan un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, no sé, porque yo no estoy en el gobierno. Hay que ver qué mensaje le dieron a él. pero ¿cuál es tu muy lectura? informado. No, ¿Cuál es tu lectura, Bueno, César? a mí me enseñaron de chiquito que eso se llama pau pau. Cuando a ti te dan un No pau entendemos, pau. no entendemos. Pero pau pau, ¿qué es te llama César? Bueno, tú sabes cuál es los Estados Unidos, cómo se maneja. Por intereses. 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 Ellos son sus intereses. No tiene que ver con nada esa gente. Fíjate cómo estaban buscándole el lado a Maduro hasta que se volvió a complicarse. Pero le abrieron todo. Porque tenían un interés.
El tema de la guerra de Ucrania, el petróleo sube, queremos ese petróleo. O sea, esa gente, sus intereses. Entonces los acercamientos con China los ponen a ellos medio arisco. Entonces, que tú piensas en abrir un negocio y poner una planta en un Ponte Cristi y los chinos están como metidos, y ahí se pone la cosa complicada. Entonces ellos funcionan así. Ellos te dan tiempo, pero te dan señales. Con respecto a lo que nos espera con Trump, hay que esperar. Yo pienso que, evidentemente, todos nosotros tenemos mucha familia en los Estados Unidos. Y todo el que me decía de mi familia ya que iba a votar por Trump, le preguntaba que por qué. Económico. Y me decían sencillamente una razón, la economía. Me decían, César, aquí tengo el que es Uber, trabajo menos, tengo menos clientes. El que es Uber que reparte comida, tengo menos. El que hace comida para vender, vende menos. Entonces la economía está mala. Que cuando Trump no estaba así. Entonces ese es el referente de la gente con que yo he podido conversar en este último año, que siempre uno, cuando viaja, le pregunta a los taxistas, en los negocios, en las bodegas dominicanas, y esa era la respuesta, porque la política internacional, la política global, el dominicano allá no le presta mucha atención. Ellos producir su dinerito para seguir mandando 10 mil millones de dólares en remesa. Y a esos dominicanos que mandan 10 mil millones de dólares en remesa, Luis Abinader lo engañó, como engañó al resto del país, porque no le han quitado los 10 dólares, no le han permitido facilidades para traer a sus muertos. Es decir, no hay ningún tipo de facilidad. Le ofrecieron un edificio en Nueva York para las oficinas, tampoco nada, que Luis lo engañó. César, como a todos. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo actualmente? El presidente Fernández, la cabeza de ese partido, y por lo que vemos se va a mantener por muchos años siendo la cabeza de ese partido, porque no vemos así como un liderazgo emergente dentro del mismo que pueda decirse, este será el sucesor del presidente Fernández. ¿Cómo estamos ahora mismo? El Partido Fuerza del Pueblo está, yo te diría que en su mejor momento ahora. Estamos justo en el centro de nuestro segundo congreso ordinario, que lleva por nombre Dr. Franklin Almeida Rancière, y estamos analizando, señores, 21 temas. Estamos analizando 21 temas en 21 mesas, compuestas por miles de compañeros del partido. En el caso nuestro, nos ha privilegiado la comisión organizadora del Congreso de coordinar la mesa número 2, que es la que tiene que ver con la línea organizativa del partido y la línea electoral de cara al próximo cuatrenio. Entonces ahí estamos los compañeros analizando todos los articulados con el que la Fuerza del Pueblo nació, viendo qué cosas mejorar, qué cosas cambiar, pero sobre un debate interesantísimo, democrático, participativo. En la mesa nuestra yo me gozo los encuentros, porque hay compañeros de Madrid, de Italia, hay compañeros de Elías Piña, compañeros de La Romana, compañeros del Gran Santo Domingo, de Argentina, de Chile. Entonces tú te encuentras que ellos viven diferentes democracias a la nuestra. Entonces llevan a la mesa esas prácticas y es bien interesante. Pero así tenemos la mesa de los estatutos del partido. Tenemos la mesa de seguridad ciudadana, la mesa de la juventud, la mesa de tecnología, la mesa de comunicaciones, marketing, mercadeo, propaganda, la mesa de las mujeres. O sea, son 21 temas interesantísimos que el partido está, vamos a decir, como dirían ahora tecnológicamente, haciendo un update, un refresh de todo eso. Y inmediatamente concluya este congreso, inicia el congreso profesor Manolo Tavares Justo, inmediatamente concluya a principios del año que viene, iremos a ese congreso elector. Ahí tú decías que no hay sucesor para Leonel. Yo pienso que la gente no se suplanta a la gente. Yo pienso que las ideas se fortalecen. Y el pensamiento de Leonel, que es del presidente Fernández, que es el que, vamos a decir, la ideología principal de nuestro partido, con la base del boshismo, yo pienso que el pensamiento progresista, con la base ideológica de Bosch, es lo que le dio el nacimiento a la Fuerza del Pueblo, pero te aseguro que nuevas ideas llevadas por los jóvenes ahora en este congreso, César, van a enriquecer nuestro partido. Y las antorchas se pasan en su momento. Y el presidente, cuando lo cree necesario, ya la pasó una vez, pero lo traicionaron. Entonces él dice, bueno, ya la pasé, me traicionaron, tuve que retomarla. Entonces, ahora te aseguro que va a ser mucho más cuidadoso cuando la pase de nuevo. Bueno, dentro de esas nuevas ideas que usted está puntualizando, estaría ahí Omarcito Fernández como candidato a la presidencia para el año 2028 por la Fuerza del Pueblo. No solamente
nuestro partido es totalmente democrático. Ahora se va a elegir el presidente del partido. Vamos a empezar por ahí. Usted va a tener la capacidad de inscribirse y participar en una elección con nuestro padrón de nuestro partido, por lo que usted opte, y llegará el momento. Los tiempos son perfectos. Yo he aprendido algo con el presidente Leonel Fernández, que es que usted no aspira a las cosas, sino usted debe estar preparado para los cargos. Si usted está preparado para los cargos, cuando llegue la oportunidad, pero mira, fulano está preparado. Entonces, el tiempo te lo dice. Pero se ha socializado. Ahora, estar preparado para un cargo como presidente de la República es algo muy serio, desde mi punto de vista. No es que yo sea popular, no es que yo sea famoso en redes sociales, eso yo no lo veo tan fácil como esto. Cada día nuestro país va en una complejidad mayor, nuestra economía con un déficit de un 3.5 del PIB, nuestra producción agrícola en el suelo, este problema migratorio que ustedes han visto, nuestras relaciones internacionales complejas, un sector productivo nacional, industrial también amenazado, el turismo amenazado por México, por Jamaica, por Puerto Rico, por otros grandes desafíos. Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, que se pudiera ver a Omar Fernández como candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo. En su momento. En el 2028. En su momento, no, usted le puso fecha. No, lo pregunto yo. No, usted le está poniendo fecha. Yo le digo que en su momento, no solamente el compañero Omar, nuestro senador del distrito y un líder de la juventud de nuestro partido y del país, así lo demostró, otros compañeros tendrán la oportunidad. Pero yo te lo pongo fácil. Estamos en época de pelota, por cierto. Felicidades a mi querido equipo del Escogido, que estamos en primer lugar y los Tigueritos del Licey ahí como a 4 juegos. Yo te lo pongo como en pelota o en béisbol, para que no me malinterpreten. Recibió la antorcha. No, en béisbol, cuando tú vas a una serie mundial, tú llevas a tu mejor lanzador o a tu mejor bateador. Y en la pasada serie mundial, que fue en el 2024, el mejor bateador que tuvo la Fuerza del Pueblo, que obtuvo un 30%, se llama Leonel Fernández. Entonces, si de aquí al 28 ese es el bateador que se mantiene como él está en salud, practica todos los días, te saca la bola por el center, te saca la bola por el high, entonces evidentemente será el bateador de la Fuerza del Pueblo. Ok, César, no podemos dejarte ir porque como tú eres ingeniero, aquí en la República Dominicana, sobre todo en la capital, tenemos un problema muy grave, un problema cíclico, un problema histórico al que ningún gobierno ha querido entrarle porque es un tema que requiere muchísima inversión. Y es el tema del deterioro del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, que una vez el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que para solucionarlo se requeriría una inversión de por lo menos unos 5.000 millones de pesos. ¿Por qué es que no se toma una decisión definitiva? ¿Por qué no hay la dedicación de resolver este problema, por lo menos para aminorar el tema de las inundaciones? Yo te decía hace un rato que el problema a mí me enseñó alguien una vez que el problema de los políticos es el ego. O sea, todos los políticos tienen problemas de ego. En el año 2016, el presidente Leonel Fernández presentó al país un plan que ustedes deben haberlo escuchado, que se llama RD 2044. Se trata de la planificación en infraestructura en ese momento, el 2016 hasta el 2044. Claro. ¿Por qué el 2044? Porque el 2044 es el año de nuestro bicentenario. Celebraremos el bicentenario de haber tenido nuestra nación, 1844-2044. Entonces él decía que, bueno, ¿cómo es la visión del dominicano? ¿Cómo nos vemos los dominicanos 200 años después? Evidentemente, en democracia plena, un desarrollo económico importante, con niveles de crecimiento del ser humano también avanzado, es decir, un desarrollo integral. En esa planificación utilizamos la infraestructura como médula central del desarrollo. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué infraestructura? Es muy sencillo, porque la infraestructura es transversal a todo. Si usted habla de turismo, necesita las carreteras, necesita los aeropuertos, necesita los puertos. Si habla de educación, necesita los edificios, las infraestructuras para albergar educación básica, educación media, educación superior. Ahí está la infraestructura. Si usted habla de desarrollo agropecuario, usted necesita los canales de riego, necesita las presas, etc. Si habla entonces
de salud, necesita las clínicas, los hospitales, es decir, todo tiene que ver con infraestructura. Entonces nosotros en un trabajo impresionante que hiciéramos compañeros de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde el 2012 hasta el 2016, 4 años de estudio, yendo provincia por provincia, verificando los problemas con la gente, con todas las fuerzas vivas de las provincias, hicimos una planificación al 2044. Esa planificación se la entregamos al gobierno de ese momento, que hablaba de unas 4 o 5 obras por provincia, claves que había que hacer por cada 4 años. Si usted la hacía, eran 27, 30 obras por las provincias, al 2044 iba a tener los problemas básicos resueltos, entre ellos el drenaje pluvial. Entonces, ¿qué pasa? Nunca nos hicieron caso, el ego de los políticos. El presidente Abinader, cuando recién se instaló, el presidente Fernández le puso en la mano también RD44. Mire, presidente, esto es un esfuerzo que hemos hecho, no es mío. Bueno, lo engavetó. O sea, que ustedes han aportado también. En infraestructura lo engavetó porque en 4 años, ya 5 que va a tener de gobierno, no ha podido hacer 7.3 kilómetros de línea de metro. Cuando Leonel Fernández, en 8 años, manejando 2 crisis de verdad, 2 crisis, una bancaria y una financiera económica global, hizo 28 kilómetros de metro con 1.400 millones de dólares. Están estancados en el metro de Los Alcarrizos y han gastado 1.200 millones. No hay dinero, César. Gracias, gracias al ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Ha sido nuestro invitado en esta mañana aquí en Matutino Su Mundo.